Textos. Realmente ahí por qué se dio este enfrentamiento, un enfrentamiento que estábamos un tipo de enfrentamiento entre pistoleros y una ejecución contra otro grupo de personas también armadas y que al menos en Tuxtla no estábamos acostumbrados o no habíamos visto un acontecimiento, un suceso delictivo de esta magnitud prácticamente nunca, ¿no? Habíamos tenido casos de ejecuciones. El año pasado hubo una ejecución bueno, al principio de este año hubo una ejecución bastante que llamó mucho la atención por la cuestión de que era a un, a un, un aspirante a la presidencia municipal de Venustiano Carranza y ganadero precandidato de Morena, Francisco Román Juárez Díaz, que fue ejecutado y su cuerpo se encontró a bordo de su automóvil en la colonia José Castillo Tielmans. El año pasado llamó mucho la atención también una ejecución que se hizo desde dos sujetos a bordo de una motocicleta del empresario ganadero Alfredo D'Argense, ahí en la Novena Sur y 11 Poniente, lo que era la glorieta del Chamul, estaba saliendo de una peluquería y fue ejecutado. Y también el año pasado, en octubre, fue asesinado un joven llamado David Cutiño Lara, un joven originario de la Concordia. Dos sujetos lo emboscaron por decir la palabra, saliendo del Tox, que está allá por la Diana Cazadora, y lo ejecutaron en el estacionamiento. Y todas estas ejecuciones, por supuesto que en su momento causaron alarma. Eh, la Fiscalía del Estado se comprometió a esclarecer los hechos y a capturar a los responsables. Todavía estamos esperando que eso suceda. En ocasiones lo que pasa es de que el suceso en sí causa expectación cuando ocurre y después va perdiendo interés y al final la fiscalía da a conocer que capturan a alguno de los implicados, a alguno de los cómplices, pero con esta modalidad de estarle poniendo iniciales a las víctimas y a los responsables, pues y dar la información así como con claves de ubicación y demás, muchas veces cuando ya el suceso se esclarece, pasa prácticamente desapercibido. Pero en esta ocasión, la balacera fue videograbada por varias personas que en ese momento estaban en la calle.
se vio perfectamente cómo fue un enfrentamiento entre dos grupos con armas de alto calibre. Eh, eh, los videos circularon ampliamente por las redes y después, aunque el comunicado de la Fiscalía Estatal fue bastante parco, solamente dijo que había ocurrido este enfrentamiento, que por las características presumían que podría tratarse de una banda entre grupos posiblemente de la delincuencia organizada, pero no dio mayores datos al respecto y que el caso se lo iba a pasar a la Fiscalía General de la República, con lo cual pues todo mundo intuimos de que se trataba de un asunto de bandas posiblemente del narcotráfico. Otros periódicos a nivel nacional ya empezaron a ponerle nombres y a señalar grupos de bandas implicadas, pero el hecho es de que hasta el momento, hasta donde yo tengo entendido, oficialmente no se sabe nada al respecto. Y esto se junta, ya para cerrar mi comentario, con un ambiente de inseguridad que por otras razones se está generando en el municipio de Panteló. Pero eso, si quieren ustedes, lo tocamos en un segundo momento. Adelante, Víctor, creo que quieres hablar. No, bueno, pues a mí me parece muy interesante lo que estás planteando porque además es algo que es muy sentido por la sociedad. Lo que pasó ayer no es algo a lo que la sociedad esté acostumbrada. No queremos decir que la sociedad en Chiapas no es violenta. México es violento. Hay muchos documentos que lo relatan, que lo describen, y hay estadísticas donde nos damos cuenta cómo va en aumento la cultura de la violencia en el país. Eso no significa, como decíamos ayer, que deba de naturalizarse, que debamos aceptar que somos violentos, que somos muy machos y que podemos terminar con la vida de alguien, o que nos podemos morir en la raya matándonos con alguien. No, en realidad construir la civilización implica una condición de entendimiento, de diálogo, de paz y de respeto a los derechos de los demás. Es lamentable una situación de violencia como la que ocurrió ayer, pero también es lamentable algo que tú mencionas y que yo, por supuesto, suscribo, la falta de información oficial. No solamente es lamentable porque los ciudadanos tenemos el derecho a estar informados, es un derecho humano y tenemos derecho a estar bien informados de las autoridades que son funcionarios públicos, que son gente que está ahí para informarle al pueblo, para hacer su trabajo y además informar al pueblo. Por supuesto, la propia ley lo señala, la ley de acceso a la información, y además también señala los casos en los cuales tendrán que, digamos, abstenerse de informar si ponen en riesgo la paz pública, la seguridad social, etcétera, etcétera. Pero así se tiene que decir, se tiene que argumentar. Y lo que llama mucho la atención es que lo que ocurrió ayer, los nombres de los integrantes, de las personas, digamos, que lamentablemente fallecieron, están en todas las redes ya como una realidad. Y sin embargo, las autoridades no han puesto el nombre oficial a los casos, no han descrito qué es lo que ocurrió y no le han dicho a la población qué está pasando. Y eso me parece que es un doble error. Una, porque, como decía yo, es una violación a un derecho humano. Y dos, porque generar más tensión no le conviene a nadie, ni al gobierno ni a nosotros como ciudadanos. Entonces sí me parece que es un doble error lo que está ocurriendo al no informar adecuadamente. Si seguimos las redes el día de hoy, creo que todos hemos estado al pendiente. Fíjense cómo la persona fallecida, no diré nombres justamente por el respeto no solamente al fallecido, sino por el respeto justamente que son las autoridades que deben de decir y esclarecer el nombre. Pero esos nombres ya están en circulación nacional, en diarios nacionales, ya están en reportajes internacionales, ya están muchas evidencias de cómo esos personajes estaban, digamos, participando de la vida social a muy altas esferas. Hay varios personajes que se mencionan ahí relacionados a muy altas esferas. Es decir, es importante que se mencione y es importante que se diga,
Yo creo que ese es un trabajo que está haciendo el gobierno federal, de alguna manera desenmascarar lo que ocurre. Bueno, pues yo creo que es importante que también las autoridades competentes en este caso lo mencionen, lo digan, o sea, que den la información que corresponda. Mira, la diferencia entre el análisis periodístico y el análisis, digamos, político, es que el análisis periodístico da la noticia, lo que tú decías, Ricardo, está la noticia, se desvanece y ya no pasó nada, o si pasó, ya ni me acuerdo. Sin embargo, el análisis político y el análisis de fondo, también, pero de fondo, lo que hace es atar esos cabos que están sueltos o que ocurren en diferentes tiempos y en diferentes momentos y en diferentes espacios. Y hoy podemos atar varios cabos de lo que está ocurriendo. No es solamente la noticia, no es solamente el morbo de cuántos muertos, ¿sí? Que por cierto, ni siquiera ese dato se da con precisión. ¿Sí? Se hablan de 3, otros de 5, otros de 7, hasta de 8 muertos. Bueno, hay que salir y decir qué es lo que ocurrió y dar información concreta, correcta y veraz para evitar que haya más especulación. Y hay que hacerlo porque es un derecho de los ciudadanos, es un derecho y es una obligación de las autoridades a informar fehaciente, transparentemente de un hecho lamentable, no sé solamente si entre particulares, lamentable, pero que de alguna manera o de muchas maneras tiene a la sociedad atenta y en un vilo, porque esto no debe ocurrir, no debe repetirse, y si ocurrió, debe de informarse. Fíjate, Víctor, Ricardo, yo debo de comentar que esas escenas que efectivamente vimos, me parece que buena parte de la sociedad en el estado y más allá de nuestro estado, de esas imágenes que sin duda las hemos visto, pero en esas series de narcos, ¿no? Cuando se enfrenta un grupo delictivo contra otro grupo y visto a través de los medios de la televisión, por ejemplo, pues es hasta emocionante, pero verlo ya cerquita, aquí en tu casa, en tu ciudad, en tu colonia, estarlo viendo casi en vivo por el rol que juegan hoy las redes sociales, sí te impacta, te genera incertidumbre, por supuesto. Y esto nos lleva a pensar que sin duda los narcos están a la disputa de los territorios. Pareciera ser que hay un reacomodo. Había, si recuerdan, hace 2 o 3 meses, un personaje alto, un funcionario alto de la DEA, me parece, había dicho allá en los Estados Unidos que el 30% del territorio nacional, si es que no más, estaba ya siendo ocupado por el narco. Fue el y que Pentágono. Justamente, ¿mande? Fue el Pentágono. El Pentágono. Fíjate la fuente. Es una fuente de primer nivel que alertaba un poquito antes del proceso electoral del 2021, en junio del 2021, un poco antes. Y que hubieron voces que en el mismo proceso electoral el narco estaba participando. Hubieron denuncias. Incluso, si recordamos recientemente en Palacio Nacional, un gobernador de una de las entidades del país con presencia del narco, pues se quedó 2 o 3 horas ahí esperando que fuera recibido para entregar evidencias con relación a la participación de este tipo de organizaciones delictivas. Entonces, hace 2 o 3 días, en una de las mañaneras estaba un general y una de las reporteras le preguntaba que cuál había sido su papel en una de las matanzas ocurridas en cierto lugar de La Talla. ¿De dónde? La Talla. No, de Coahuila, en un lugar de Coahuila en donde él había estado en ese justo periodo que creo que fue de Felipe Calderón. Fue en 2011, la matanza de Piedras Negras. Esa. De Piedras Negras. Y entonces él refería, fíjate, quiero hilar una cosa con la otra, porque él refería que había estado allí, pero que no había tenido la responsabilidad operativa y que no tenían esos márgenes de mando y que más bien estaban haciendo funciones de investigación de otro tipo y que tampoco estaban facultados, como parece ser que sigue siendo la tónica, a enfrentar a grupos delictivos si no tienen una autorización. Hemos visto
después, durante todo este tiempo, que hay, por ejemplo, la sociedad civil que se volca o se vuelca a hacer justicia por su propia mano y hacen desmanes en la presencia de elementos de seguridad pública o de la policía o del ejército o de la Guardia Nacional y no intervienen porque no tienen autorización. En este lamentable incidente que ocurrió el día de ayer por la tarde en nuestra capital de Chiapas, estaban los policías y corrían y corrían y gritaban y se ve mucha acción y luego el ejército. Pero al final no ocurre nada. Fíjate, hoy circuló un video en donde aparentemente uno de los que sobrevivió y que falleció más tarde, así se dio a conocer en un conocido sanatorio de la capital, pues se ve cómo lo sacan, lo suben a la camioneta, le echan trapos y se va a la camioneta. No hay hasta ahorita una información oficial qué fue lo que pasó ahí, quién murió, quién era el difunto, por qué se lo llevaron así, por qué lo sacan a escondidas. En fin, quedan muchas interrogantes. Esto nos lleva a pensar, vuelvo a insistir, que la disputa de territorios, el enfrentamiento entre grupos, nos debe de llevar, por una parte, a extremar precauciones en nuestra manera de conducirnos, de vivir, ya no andar a, bueno, qué decir que fue a las 2, 3 de la tarde lo que ocurrió ayer, y sin embargo, decía hace ratito que quizá no sea el caso lo ocurrido en Panteló, pero quiero terminar diciendo, ayer ocurrió eso y hoy recibimos al encargado, al nuevo encargado para recepcionar las vacunas en Chiapas, Zoé Robledo, ¿sí? Un evento político que tiene una trascendencia y parece ser que lo que ocurrió ayer, un poco en lo que decía Víctor, hoy se diluye con una acción política, administrativa que tiene que ver con la vacuna y con otra perspectiva y nos vamos a ir distanciando y se va a perder el tema, es decir, no vamos a saber gran cosa. Y un poquito antes hubieron unas declaraciones del gobierno de Puebla, Barbosa, con relación a exfuncionarios de Chiapas que estaban allá y que él relaciona directamente con el crimen y que justamente tiene que ver con Chiapas. En fin, hay muchas interrogantes, muchas dudas, mucho miedo y bueno sería, yo coincido con ustedes, información, contar con información, qué está ocurriendo, qué va a hacer la autoridad, qué tenemos que hacer la sociedad, la población, para que no al rato resultemos no solamente lastimados, no solamente imprudentes, sino que rescatemos el Estado de Derecho que buena falta nos hace. Pues lo que es evidente, yo creo que este enfrentamiento está difícil que sea borrado con la visita de Zoé a Chiapas, porque la información va a seguir circulando y sobre todo mientras las autoridades insistan en no dar la información completa y confirmar los nombres de los fallecidos y los nombres de los grupos involucrados, la información a través de las redes va a seguir fluyendo y lo más seguro que eso casi te los puedo asegurar que en muchos noticieros nocturnos de la Ciudad de México se va a seguir tocando el tema. Lo que esto pone en evidencia es de que se está dando un incremento de la inseguridad en Chiapas en los últimos días, en las últimas semanas, en forma alarmante. Ayer estábamos hablando de un triple feminicidio en Tapachula, que también se requiere muy extraño, porque mataron a 2 mujeres jóvenes, a una niña, también se requiere que se aclare qué sucedió exactamente. Y ahorita, sobre todo, el enfrentamiento entre los dos. Sí. Perdón, te interrumpo solamente porque hiciste un recuento muy interesante, pero faltó la semana antepasada 4 personas, entre ellos un abogado calcinados. Sí, en Jiquipilas. Sí, pero ahí los pusieron, creo que eran, creo que los responsables los indicaron como gente del Mocri y Emiliano Zapata. No estoy muy seguro de eso. Pero bueno, sí, efectivamente está creciendo mucho en términos generales la violencia. Y aquí, finalmente, el hecho de que vemos
dos grupos enfrentados en plena calle, pues lo que está poniendo en evidencia es un rumor que se manejaba en Chiapas a voces de que aquí estaban operando ya cárteles de la droga en forma soterrada. Esto lo que hace es un poco es como la caja de Pandora, está destapando la cloaca, y creo yo que ese es el temor de las autoridades, ¿no? De sacar la cara y decir, bueno, pues sí, efectivamente, esto está ocurriendo, pero porque ya estaba ocurriendo anteriormente. En fin, ojalá haya más información sobre este tema. Y bueno, siguiendo sobre la cuestión de la violencia, otro tema nada más que aquí es una violencia, digamos, de tipo eh, social, político, la situación en Panteló. Panteló, un municipio fundamentalmente de población indígena. Hubo un movimiento de un grupo ahí que semi, prácticamente paramilitar, que llegaron a la presencia municipal, hicieron ahí una balacera, y después hicieron bloqueos carreteros, llegó la policía estatal y gente de la Guardia Nacional, y fueron recibidos a tiros. Otra vez usando armas de alto calibre. Hay que recordar que Panteló es la zona limítrofe con Chenaló, donde surgió la tristemente célebre matanza de Acteal en 1995, y hace pocos días ahí fue asesinado Simón Pérez, un defensor de los derechos humanos, ligado al grupo de las abejas. Y las abejas siempre han denunciado, o sea, el grupo que la matanza de Acteal fue efectuada por paramilitares. Hasta la fecha sigue sin esclarecerse totalmente esta matanza terrible de indígenas, y también a los autores intelectuales se han señalado muchos en términos generales, pero no sabemos realmente qué ocurrió, ni quiénes fueron los autores materiales directos, ni los jefes inmediatos que participaron en esta terrible matanza. Pero el caso es que ahorita Panteló pues se ha convertido en un foco rojo con otro tipo de violencia, pero también violencia en nuestro estado. Víctor. Sí, pues fíjate que yo creo que el incremento de la violencia tiene mucho que ver con los ejemplos. Es decir, la naturaleza violenta del ser humano, de las sociedades violentas, tiene que ver también con ejemplos. Si en los medios de comunicación aparece, por ejemplo, que en Aguililla, Michoacán, llega el ejército y es apedreado, es corrido, lo sacan de ahí y no hay nada, es decir, no hay una respuesta contundente, pues la gente va a tener actividades y va a dominar o va a someter a otro grupo de gente, como está ocurriendo, como ocurrió en Michoacán con las autodefensas durante algún tiempo, como ocurre en Pátzcuaro, en Apatzingán, en Uruapan, en grandes regiones de Michoacán. Lo que decía Aureoles, el gobernador, hasta ahora gobernador de Michoacán, tiene mucha razón. Es decir, los grupos delincuenciales han sentado sus bases en Michoacán desde hace muchos años, pero esa situación está en distintos estados. En el caso de nuestro estado, que es a lo que nos referimos, ha habido muchos actos de violencia, pero han sido, digamos, actos un tanto aislados y además de naturaleza distinta. Hoy, desafortunadamente, muy desafortunadamente, porque hay que decir, de ninguna manera, los comentarios que vertimos aquí deben de ser apología de la violencia. Al contrario, es rechazar la violencia. Y hoy, desafortunadamente, coinciden, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Venustiano Carranza, que tiene varios días, varias semanas, incluso varios meses, con un fenómeno que no han podido resolver distintos gobiernos, pero que hoy está recrudecido.
Panteló, yo no estaría muy seguro que sea solamente un tema político, Ricardo del Muro. Me parece que ya en esa zona también están metidos los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, que domina a los grupos políticos y que ha dominado en los últimos años a esos grupos políticos para, digamos, convertirse en grupos delincuenciales. Ya a nivel nacional han señalado incluso los nombres de esos grupos delincuenciales, que no repito, insisto, para no hacer apología y para no hacerlos más famosos, que a veces es lo que buscan. Pero sí están perfectamente identificados, al menos por el hecho de que salgan a nivel nacional los nombres, quiere decir que están identificados y que son grupos que se dedican a el traslado de personas, la trata de personas. La migración también es un gran negocio para ciertos sectores, ¿eh? Y eso en esa zona ha resultado, digamos, en ese negocio. Pero está vinculado también con el tráfico de estupefacientes, la extorsión, muchas cosas. Y en esa región, todos sabemos que ha sido una especie como de zona negra, de las autoridades no se meten de lleno, porque cada que se meten las autoridades han salido muy mal paradas. Es decir, ya la gente de la localidad les ha tomado la medida y ha pasado desde que los amarran, ¿no? Hemos visto, no solamente autoridades, a candidatos, a mucha gente que representa a la autoridad, los amarran, ha habido actos de violencia muy graves. Entonces, esa situación establece territorios perdidos para el Estado de Derecho. Yo lo que veo hoy que con esto, con distintas acciones o distintos actos que han ocurrido de la violencia, no quisiera que los espacios perdidos al Estado de Derecho se multiplicaran en nuestra entidad, como sí ha ocurrido en otras entidades. Es un fenómeno, digamos, muy previsible. Afortunadamente ahora, algo muy interesante es que las redes sociales hacen una especie de comunicación, o no una especie de comunicación, hacen una comunicación con mucha precisión. Claro, hay mucha basura también, pero con mucha precisión, y permiten que la sociedad también dé una cara más unificada. Esa es una ventaja. Pero seguimos demandando que haya estrategia, que haya inteligencia, que se puedan prever actos violentos. Nuestra entidad es muy vulnerable por muchas razones. Una de ellas es porque estamos en frontera. Es decir, lo que ocurre en toda la frontera de Tapachula y esa zona hasta Ciudad Hidalgo es una bomba de tiempo. Hay que desarticularla. Ahí están y lo han dicho, se han documentado académicamente, las propias autoridades lo han mencionado, lo han reconocido, autoridades federales, que están los grupos de los maras, del barrio 18, o sea, gente que viene digamos, de otros fenómenos delincuenciales de Centroamérica, y no ha hecho nada la autoridad. Eso es bien importante, o ha hecho poco, digamos, ¿no? Bueno, tenemos vulnerabilidad porque estamos en frontera, tenemos vulnerabilidad porque estamos en zonas, digamos, oscuras de poca presencia de la autoridad, como en los Altos de Chiapas. Y hoy, además, digamos, los grupos sociales se vuelven grupos delincuenciales, como se presume que ocurrió en Jiquipilas, y también ahora los grupos de la delincuencia organizada, pues es un panorama muy negro. Y coincido contigo para terminar mi comentario. Lo que ocurrió hoy con la presencia del director del IMSS, me parece que obedece a otra circunstancia, no borra esto y creo que merece un análisis específico de lo que corresponde a la política política. Yo quisiera recuperar lo que aconteció también de manera reciente en la isla de Haití, que tiene que ver justamente con la inseguridad, en donde su presidente, Juvenal Moise, creo que así se pronuncia, pues fue asesinado. Ocurre un magnicidio en donde presuntamente por un grupo de la DEA, así se presume, pero ¿qué tiene Haití? Y lo saco no solamente por el tema del asesinato o del magnicidio de este primer actor político de ese país, sino porque Haití, digamos, es la Somalia de África, en esta parte del continente, en donde el nivel de pobreza rebasa el 60% de pobreza extrema, en donde la violencia ha escalado de manera muy importante a las estructuras del poder, hay una debilidad institucional y los cárteles del narco, tanto de Colombia, de Jamaica y de México, ahí tienen presencia. Y nosotros, este Estado,
de nuestro querido México, tú lo has dicho, Víctor, es frontera con una serie de países de Centroamérica en donde el narcotráfico, la droga, los estupefacientes juegan un rol importante en el control de grupos delictivos o de narcotráfico. De suerte que me parece que si no se les desamarra las manos a los militares, por mucha Guardia Nacional, por muy robusta que esté, por muy fortalecida que esté, por la confianza que expresa el presidente, vamos a seguir sufriendo de la violencia. Es decir, no podemos seguir teniendo grupos que nada más sean espectadores de la violencia y no puedan hacer nada por la política del presidente, abrazos y no balazos. Y yo creo que a mí me parece bien que erradiquemos la violencia. No puede haber violencia y tiene que ser transversal, tiene que ser parte de la educación en el hogar y de las instituciones, pero no puede ser por decreto. Es decir, la seguridad pública, las fuerzas, el ejército, la Guardia Nacional tienen que jugar un rol de contención importante y no solamente figuras decorativas y o de uso político. Entonces, creo que el narcotráfico hoy sin duda está con mayor presencia. Siempre ha estado, es cierto, pero hoy cobra mayor vigencia. Lo que ocurrió en Haití, lo que ocurre con muchos ejemplos que al interior de nuestro estado y más allá en otros estados de la República, creo que es una lectura para hacer un alto, reflexionar y por supuesto tenemos que erradicar la violencia y me parece correcto, Víctor, Ricardo, que sea un espacio a un llamado, no solamente a cuidarnos, pero también un llamado al gobierno, que necesitamos mayores mensajes que nos dé certeza, que nos dé seguridad, que nos aliente a creer y a pensar y a sentir que tenemos un Estado de Derecho, un gobierno dispuesto a hacer valer el estado de información y de seguridad que sin duda tenemos los ciudadanos. Pues sí, yo creo que el caso de Haití es interesante porque pues nos vuelve a recordar que Haití ha sido una historia terrible, el de ese pueblo, vecino de la República Dominicana, famoso por su viejo dictador Trujillo, que también de triste memoria, ¿no? Que Vargas Llosa lo describe muy bien en la fiesta del Chivo. Y Haití, en donde prácticamente desde su aparente independencia, en el siglo XIX, ha tenido una sucesión de gobiernos bastante corruptos. En su origen, la mitad de una isla basada en la explotación de la caña y otros productos tropical por los franceses, pero después lo triste es de que cuando logran la independencia, los haitianos de color, los africanos, se vuelven los nuevos jerarcas explotadores de su propio pueblo, ¿no? En Haití es conocido que el gran escritor Alejo Carpentier fue y descubrió el castillo de Philippe, no me acuerdo el apellido, pero fue el que hizo la primer movimiento que era un castillo francés en medio de la selva tropical y ahí puede él darse cuenta de lo que vendría a ser el realismo mágico que después, el realismo maravilloso que después García Márquez lo traduciría y lo ampliaría junto con Rulfo en el realismo mágico. Pero tenemos las historias recientes, ¿no? Papadoc con un grupo de asesinos tipo secta que utilizaban el vudú y que mataban a sus víctimas de forma terrible y que mantenían el dominio de este dictador Baby Doc, y en el caso de este presidente haitiano que que desgraciadamente mataron, pues también tiene una historia, no tiene una historia del todo bonita, o sea, estaba implicado ya tenía fuertes acusaciones de corrupción, había ya se había denunciado un intento de golpe de Estado por parte del ejército. Ricardo, bueno, se nos va a acabar el tiempo, Ricardo. Y esto lo que
muestra pues es que la vieja historia de las dictaduras en América Latina no ha terminado. Okay. Víctor, ¿por qué no despides, por favor? Muy buenas noches a todos. Estamos en los temas más muy interesantes. Muy buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches. Todo el tiempo, así es. Muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Mañana. Buenas noches. Descansen. Política nacional. Igual.